Bienvenida, bienvenidas, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidas a Mamá Plena en este capítulo que vamos a hablar sobre trastorno de estrés postraumático durante la maternidad. Hoy tenemos una invitada muy especial para mí, alguien a quien admiro mucho, a quien respeto mucho y quien me ayudó muchísimo en el camino a mi maternidad y que eh, fue totalmente alguien que si no la hubiera tenido, yo creo que me hubiera costado aún más la maternidad. Y es mi hermana mayor, Lourdes Guzmán. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Es un gusto estar aquí. Ojalá no tengamos más problemas técnicos. No, To- parece que todo está bien. Todo está bien, creo que sí. Sí. El día de hoy vamos a hablar de este tema súper importante que muy pocas veces se menciona, pero que muchas mamás lamentablemente viven en silencio, que es el trastorno de estrés postraumático. Muchas veces nos hablan del parto como algo, un momento maravilloso, mágico, pero en realidad no siempre se vive así y no todas las mamás lo vivimos así. Algunas mamás atraviesan partos con complicaciones inesperadas o incluso violentos. Y Mm. eso puede dejar heridas muy, muy profundas. Nada más como contexto para las personas que no saben, el trastorno de estrés postraumático es una respuesta emocional y psicológica a una experiencia traumática. En este caso hablamos de partos que no fueron como se esperaban, ¿no? Partos complicados, de emergencia, con dolor físico, con dolor emocional, que quizás se vivió en riesgo la vida, se vio en riesgo la vida de la mamá o del bebé, o quizá hubo situaciones de violencia ginecobstétrica, ginecobstétrica, bueno. Eh, y cuando una mamá vive un evento traumático, su mente entra en un estado de alarma constante, como si el peligro aún estuviera pasando, y empieza a tener muchos recuerdos o imágenes del momento, puede tener como pesadillas, sufrir de insomnio, evitar todo el relacionado al parto, hablar de él, o quizá evitar hospitales, ¿no? Puedes tener sentimientos de tristeza profunda, de enojo, hasta de culpa. Eh, y muchas veces esto se cree que podría ser normal parte de la maternidad y no es cierto. Muchas personas, muchas mamás no saben lo que están viviendo. ¿Okay? Y creo que por eso es tan importante que hablemos más sobre esto y es por eso que tengo a esta invitada especial, porque nos va a hablar un poquito desde su experiencia cómo vivió esta situación. Entonces, Lulu, muchas gracias por estar aquí otra vez. Cuéntanos un poquito antes del parto. Ujú. eh, ¿Cuál era tu idea bueno, cuando supiste que te embarazaste, cómo te imaginabas tu parto? ¿Qué era lo que esperabas? Eh, yo creo que tenía muchas expectativas. Yo creo que a lo mejor un poquito de contexto. em, yo en ese entonces, cuando estaba como en el proceso, unos años antes de embarazarme, yo vivía en el Reino Unido y tenía como amigas que habían como pasado un poco por el proceso de ser mamás. Y el sistema en el Reino Unido es muy, muy distinto, muy parecido al como es aquí en Finlandia, donde vivo. Son muy parecidos en que la mayoría de los partos normalmente son lidiados por las parteras, no son lidiados por ningún médico. El médico solamente interviene en un caso de complicación, y obviamente a menos de que la mamá sí lo requiera, pero en realidad la cultura está basada todavía en que fueran, o sea, las parteras, ¿no? Las midwives. Entonces yo tenía como esta idea, al final, bueno, obviamente viniendo desde México, es un choque cultural cuando no tienes a un gineco obstetra que es el que está atendiendo tu parto, pero conforme pasaron los años, yo creo que me fui un poco acostumbrando a este nuevo sistema, y mucho al sistema de a lo mejor un parto de manera mucho más natural, con menos intervenciones. Eh, la mayoría de los países europeos son como muy
a mantener bajas las tasas de cesárea, son muy pro a que sea un parto natural. Y yo estaba de alguna manera, ok, así, o sea, por sus ventajas, desventajas, pero al final de cuentas era como, yo decía, bueno, sí, un parto natural es así como tiene que ser. Entonces, eh, yo cuando me enteré que estaba embarazada, como que tenía yo mucho la idea de, ok, parto natural y mucho como de tratar de evitar el momento como de la cesárea. Entonces, cuando ya estaba yo en Finlandia, no había cursos de profilácticos en inglés. Entonces tuve yo como que estar leyendo un poco y entonces traté yo de informarme y yo decía, bueno, no, o sea, las cosas van a estar bien porque me he informado, porque sé, eh, tengo como una visión bastante clara de cómo tienen que ser las cosas y como que tengo muy, muy, muy claro cómo quiero que sea mi parto. Y, y me acuerdo mucho que la que yo estaba en la partera que me estaba yo dando seguimiento me preguntó justamente que cómo eran, cuáles eran mis expectativas del embarazo. Y yo estaba como muy confiada y muy tranquila de, no, yo siento que me he educado mucho, que tengo como que estoy muy clara en lo que quiero y me acuerdo perfecto que le dije, al final de cuentas, si las cosas van mal, solo es un día. Solo es un día, solo igual puede ser un muy mal día, pero solo pasa y ya. Y al otro día es otra cosa. O sea, súper ingenua, o bueno, realmente yo creo que no entendemos Claro. que realmente todo puede cambiar, que un día, unas circunstancias, unas horas nos pueden cambiar la vida. Ujú. Sí, totalmente. ¿Y qué fue lo que realmente pasó? Bueno, en realidad todo iba como muy, mi embarazo fue relativamente, o sea, sano, bien. Pero por ahí de la semana, no recuerdo ahora mucho, como 36, semana 37, un mes antes de que de ir a luz, empecé a tener muchísima comezón. Eh, entonces yo me acuerdo que en algún libro, en alguna parte, yo había leído que comezón excesiva era un signo de algo. Entonces, cuando yo lo mencioné a mi partera, me dijo, ok, tenemos que entonces hacerte un examen para ver si tienes lo que se llama colestiasis obstétrica. Eh, en fin, en esto se tardó un poco el proceso. Yo de repente ya no tenía comezón, entonces tampoco le di como mucho seguimiento. Y ya por ahí de la semana 39 empecé otra vez a tener muchísima comezón. Era una comezón impresionante. O sea, sentía yo que me estaban dando comezón adentro de las fosas nasales, adentro de los oídos. Entonces ya cuando otra vez como que dije, esto me está sucediendo, me sacaron el examen y justamente o sea, salió positivo que sí, tenía colestiasis obstétrica. La colestiasis obstétrica, en ese entonces pues yo tenía como muy, muy vaga la referencia de qué era, como que lo había leído, pero al final de cuentas era lo que entiendo es una acumulación de la bilis que puede llegar a ser fatal para el bebé, para el feto. Entonces, lo que se recomienda, bueno, yo en ese entonces obviamente no tenía como mucha idea, pero se recomienda de, bueno, tratar de adelantar el parto, que no llegue a pasar de las 39 a las 40 semanas. Entonces, pues bueno, fue justo lo que pasó. Eh, me dijeron, te tenemos que inducirte. Entonces ya fue yo a mi cita y trataron primero de inducirme con medios mecánicos y no funcionó y entonces me dieron una píldora que es, creo que el nombre comercial es Cytotec, eh, no me acuerdo cuál es el nombre. Y bueno, ahí fue como el, el inicio de mis problemas. Hay una cosa que se llama la cascada de intervenciones y es que al tú tener una intervención, o sea, todas las intervenciones tienen su lugar y su objetivo y yo no estoy absolutamente en contra de las intervenciones salvan vidas, pero lo cierto es que las intervenciones pueden tener efectos secundarios. Entonces, a veces al tener
una intervención, esta intervención tiene efectos secundarios y entonces tienes que tener otra intervención para aliviar esos efectos secundarios y luego que generas otra intervención y entonces por eso se llama una cascada de intervenciones. Entonces, a mí lo que me pasó, el primer efecto secundario, porque yo creo que no sé, las que hayan sido inducidas, eh, no sé si en México lo que sea más común es la oxitocina, y eso es por medio intravenoso y se puede un poco controlar mejor la dosis. Aquí solamente es una píldora, entonces ya te la tomaste y ya, o sea, No hay ya no hay vuelta manera. atrás. Sí. Entonces yo lo que tuve, uno de los efectos secundarios que tuve es lo que se llama la hiperestimulación uterina. Y es que simplemente empecé a tener de la nada contracciones muy fuertes, demasiado fuertes. Entonces, la parte de las contracciones, o la manera natural es que tú empiezas como, ay, no sé si me comí algo malo, si fue el curry de anoche, la salsa picante, los tamales, no sé qué pasa, como que me duele el estómago. Y bueno, y tus contracciones van aumentando de intensidad y se van volviendo unas más pegadas de las otras. Ajá. Y esa es la manera natural por la que debe pasar. Y de alguna manera tu cuerpo, al momento que tú también estás haciendo contracciones, también estás, tus hormonas, la oxitocina, te ayuda también a lidiar con ese dolor. Entonces, vas junto, van de la mano, las contracciones van aumentando de intensidad, pero también tu cuerpo va aumentando su capacidad de lidiar con estas contracciones. So, a mí lo que me pasó es que de repente, o sea, de yo estar dormida, me vino una contracción que a lo mejor del 1 al 10, la más dolorosa era un 8, que me despertó como, ¿qué es esto? Sí. Y yo creo que, bueno, para empezar, también o sea, el hecho de que no me hayan podido con o sea, como la inducción de manera mecánica, también yo creo que hablaba un poco de que mi cuerpo en realidad no estaba preparado para dar a luz. Y esa es la verdad, porque hay mujeres que llegan a ser inducidas y en realidad, hasta como a mí me pasó en mi segundo parto, pero hay mujeres que son inducidas y realmente no tienen muchos problemas. Yo claramente estaban forzando a mi cuerpo a dar a luz cuando mi cuerpo todavía no estaba listo. A lo mejor todavía me faltaban 1 o 2 semanas. Entonces empiezan las contracciones y en algún punto yo ya no estoy teniendo ningún descanso entre contracción. Yo me acuerdo que decía, pero es que yo he visto en las películas, he visto en los videos que tienes una contracción muy fuerte y la mujer está como gritando y de repente pasa la contracción y es capaz de tener una conversación, empezar a decir, no, como yo no estaba ya teniendo eso, yo estaba teniendo una contracción encima de la otra. Ya no tenía tiempo ni siquiera de respirar, o sea, entonces en algún momento, pues la partera me dice, es que tú necesitas la epidural. Y obviamente yo ya no estaba en un punto de decidir nada, o sea, dije, sí, necesito la epidural, la necesito ya. O realmente ni siquiera me acuerdo si tuve una respuesta, una respuesta verbal, pero bueno, me pusieron luego la epidural y bueno, yo ya era como otra persona en 10 minutos y ya era como de, ¿qué fue eso, no? El problema es que obviamente esto está pasando muy al principio del parto y ya me estaban poniendo una epidural, entonces en ese momento ya hay que mantener, ya hay que estar monitoreando los latidos del bebé, ya estoy con la intravenosa, ya estoy teniendo menos movilidad, ya no me puedo mover tanto como yo quisiera, pero bueno, hasta ahí decías, bueno, va bien, o sea, todo es controlable. El problema es que, como te digo, como esto era muy al principio, eh, la epidural baja de su efecto y entonces estas contracciones tremendas regresan y entonces me ponen otra epidural. Y creo que al final de cuentas me estaban poniendo 3 epidurales, si no es que creo que hasta 4, pero creo que fueron como 3 epidurales, por lo menos. Y uno de los efectos secundarios de la epidural es que puede ser que el momento tú de pujar se alargue muchísimo. Entonces, bueno, yo ya estaba bastante incómoda eh, porque no me podía mover. Trataron de poner, estaban en el monitoreo de bebé y este monitor no funcionaba bien. Me estaban pidiendo que
me quedara yo quieta en la cama y yo es que yo siento que me necesito mover, no me gusta esta posición y es que dicen, no, es que aquí el monitor, tenemos que tener el monitor para el bebé. Y yo, bueno, en algún punto creo que también los latidos del bebé no empezaban a estar bien, entonces mandaron a llamar a la ginecóloga, al doctor. Eh, yo empecé a tener otra vez una comezón terrible, que eso también es un efecto secundario de la epidural. Y en algún punto ya estoy empezando a pujar después de ella, no sé, ya, digo, no fue, para ser una mamá primeriza igual no fueron tanto, creo que fueron para ese entonces 12 horas y me estoy tardando muchísimo en pujar, o sea, y el bebé no está descendiendo. Los latidos del bebé no están, no están también muy bien. Eh, yo estoy literal en la cama sentada, abierta de piernas, en una posición que es demasiado incómoda para mí. O sea, mis piernas están demasiado abiertas, estoy muy incómoda, no me gusta estar así. Y yo creo que a lo mejor suena como una cosa tonta, pero de verdad no poder estar, no poderse mover en la posición, o sea, realmente yo me estaba empezando a sentir como atrapada. Ujú. Y de hecho, creo que ahora se dice que uno de los, creo que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que es un derecho de cualquier mujer poder pujar La en posición. la posición que ella Ujú, desee, o sea, que ella se sienta ujú, más cómoda. Pero ujú. aquí se tiene como mucho eso de, bueno, no, o sea, la mejor manera para el médico, para poder controlar todo, es que la mujer esté acostada. Pero yo estaba muy incómoda y mi esposo como que trató de decirlo, como es que está muy incómoda y le está molestando mucho estar así. Y un poco fue como entre la parte del doctor que dijeron, no, 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 pero es que así tiene que estar. Entonces también son todas las emociones ahí envueltas y también mi esposo como que no sintió que podía pelear contra eso. O sea, como que él dijo, bueno, no, es que así tienen que ser las cosas, ¿no? Es mejor para el bebé y para ella. Ujú. Eh, y en realidad yo ya no sé ahí decirte exactamente cuál fue la secuencia de los eventos, pero en algún punto el bebé no está descendiendo y entonces lo que hacen es que usan eh, la succión, que, que es, me imagino, es algo que meten, no lo vi bien, lo meten y tratan de bajar al bebé. Y fue un procedimiento extremadamente invasivo, extremadamente doloroso. El primero no funcionó, entonces tuve que tratar. Entonces yo ya en ese momento me estaba yo sintiendo que yo ya no tenía control de lo que estaba pasando y que cosas me estaban pasando a mí en las que yo no podía decidir, o sea, que yo no, o sea, que simplemente estaban haciéndome cosas a mí. Yo ya no podía pujar, yo estaba completamente exhausta, de dolor, y en algún punto ya estoy, o sea, estoy muy cansada, estoy muy, muy estresada, estoy muy, todas las emociones y mi mamá estaba ahí presente junto también con mi esposo. Y mamá me ve la cara y yo creo que mi mamá en ese momento, como todas las mamás sabemos, me leyó la cara y me dijo, llora, si necesitas hacerlo, llora. Y yo creo que estaba ese permiso y en ese momento me solté a llorar y la doctora me voltea a ver y me grita, o al menos yo sentí que me gritó, y que me dijo, no llores. Y fue como, como que me asustó, como que y me quedé como, como en shock y me paró como, o sea, me paró en seco. Y yo creo que ahí fue, primero yo creo que uno de los puntos de quiebre, que claramente yo necesitaba sacar todas esas emociones y no se me permitió. Eh, yo entiendo que a lo mejor en ese momento el, el razonamiento del médico es que necesitamos sacar a este bebé y necesitamos sacar ya. Y no puedo permitir que ella ahorita se pierda y no esté en lo que tenga que hacer. O sea, yo creo que esa era la lógica del médico. No era, no quiero que una mujer esté llorando aquí, pero yo creo que también los médicos, ellos están entrenados para salvarme la vida y salvar la vida al bebé. Y yo creo que no hay mucha educación, no mucho conciencia de lo delicado que este momento es para las mujeres, de lo vulnerables que estamos y cómo es tan fácil caer en estas situaciones de trauma y de cómo se tiene que cuidar también el bienestar mental de la mamá.
no Sí. solamente el físico. Entonces, no estoy ahora enojada con esa doctora porque entiendo que ella fue educada, necesitaba ella sacar el bebé y me necesitaba a mí ahí presente. Pero para mí fue extremadamente violento. Y yo creo que al final, no sé, te repito, no sé, ya no recuerdo exactamente la secuencia temporal, pero en algún momento yo me sentí que estaba totalmente perdida, que estaba, no sé, que a lo mejor me iba a morir o no te puedo decir, pero en algún punto sentí que yo ya no podía y que necesitaba que alguien ya parara este sufrimiento. Y yo creo que ahí está esa palabra que estoy diciendo, sufrimiento, es, o sea, el parto siempre y siempre será doloroso, pero Ujú. hay una diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Entonces yo ya estaba en ese punto de sufrimiento y me acuerdo, o sea, han pasado 5 años y estoy con el nudo en la garganta de decírtelo, eh, que entonces tuve que rogar, por favor, alguien ayúdeme, porque yo ya no puedo. Y yo creo que ahí fue donde, a final de cuentas, el trauma se Claro. creó. Al final el bebé nace, todo bien. Eh, en el momento que nace el bebé, yo siempre lo tuve como pensé que iba a ser el momento más increíble de mi vida, que iba a llorar de alegría de verlo afuera. Y lo único que pensé fue, ya, ya se acabó, ya se acabó. Gracias a Dios, ya se acabó. O sea, cero, cero conectar con lo que estaba pasando, sino simplemente para mí ya se acabó. Eh, Después, obviamente, por toda esta situación de tanto manipulación, me rasgué terriblemente, tuvieron que coserme, estaba yo, por favor, déjenme ya cerrar las piernas, porque yo estaba en una posición que era tan dolorosa. Me acercaban al bebé y yo estaba como, no sé qué pasó aquí, o sea, no estaba yo conectada con mi cuerpo, con lo que estaba pensando, con lo que estaba pasando, no estaba conectada con tener el bebé en mi pecho, sino simplemente estaba yo, no sé, en shock, viéndome por afuera. Al final de cuentas ya por fin terminan todos los procedimientos y me dejan en paz. Eh, y ahora no recuerdo más, pero solamente recuerdo que al final, en algún punto, por fin, no sé cuándo haya sido, me paré a bañarme, me paré al baño y fue cuando dije, o sea, que realmente había sentido que había yo salido de una cámara de tortura y que venía de la guerra y simplemente me solté a llorar y llorar y llorar y llorar y llorar mientras estaba yo en la regadera. Eh, pero yo creo que algo que me dejó muy confundida es que al día siguiente me hacen una encuesta de salud mental y me preguntan pues que cómo fue mi experiencia y obviamente estoy como fue lo peor que me ha pasado en la vida. Eh, Hasta sigo como temblando, es impresionante cómo revivir estas cosas pueden seguir siendo tan difíciles después de tanto tiempo, pero eh, y bueno, la partera que a final de cuentas me atendió, bajó y como a preguntarme qué pasó, a hablar de lo que había pasado. Eh, y lo que me dijo fue, solo quiero que sepas que ni tú ni tu bebé estuvieron en ningún momento en peligro. La vida de ustedes no estuvo en peligro. Entonces, no sé, yo creo que lo hacen como con el afán de que sí, bueno, de que entiendas que sí, no, que no pasó nada, que no es para tanto, pero uno la deja como de, ok, no fue para tanto, pero yo siento que fue horrible. Claro. Y yo creo que eso es parte de lo que tú estabas comentando en tus posts, ¿no? Que lo que había yo como después de mucho tiempo, bueno, después podemos ir como a eso a discutir eso más adelante, que lo que
de cómo me di cuenta que algo estaba mal después o cómo busqué ayuda, pero lo que leí es que, bueno, hay diferentes tipos de trauma, ¿no? Hay a lo mejor el trauma con T mayúscula de alguien que está en una situación en la guerra, que ve un asesinato, o sea, un accidente, o sea, que es algo como muy fuerte, que es lo que asociamos con trauma, ¿no? Un veterano de Vietnam. Eh, y está lo que le llaman el trauma con la T minúscula, que son esos eventos que a lo mejor para alguna otra persona lo puede vivir de manera totalmente diferente y no se convierte en un trauma, pero que para ti fue. Y a lo mejor tú lo explicarás mejor como psicóloga y lo sabes, que como tú dices, esta situación en que nos vemos en peligro. Y yo creo que el hecho de que, como, perdón por hablar en inglés, pero yo me acuerdo cómo se dice esto en español, que tenemos la respuesta de fight, flight, freeze, ¿no? Que es como los animales, cómo los animales reaccionan ante una amenaza, que Amenaza. sea, Ajá. sí, sí, que atacan, que se quedan como congelados Ujú. o que escapan, ¿no? Y había escuchado que justo el trauma sucede cuando tú no puedes tener una respuesta. O sea, yo no podía pelear, yo no podía escapar. Entonces yo estaba atrapada, que fue justo como me sentí, que fue como se generó el trauma y que al final yo creo que lo que quisiera decirle a las mujeres es que a lo mejor otras personas te dicen no es para tanto o no estuviste en peligro o yo tuve una experiencia distinta y yo no me sentí así. Si tú sentiste que algo pasó, si tú sentiste, nadie más tiene el derecho de juzgar tu experiencia. Ujú. Eh, y bueno, luego podemos, a lo mejor igual corto aquí y a lo mejor tú puedes seguir preguntando y diciéndome qué más quisieras saber. ¿Qué pasa, por ejemplo, o sea, ya sales del hospital, llegas a tu casa con bebé, ¿no? Donde se supone que este es como el momento de ya tengo a mi bebé, adaptación y todo. ¿Tú lo vives así o cómo es que lo vives? No, yo lo vivo como, eh, lo digo así porque suena, de verdad siento que fue así, siento que me dieron un Tamagotchi, de esos que teníamos cuando éramos niñas, y entonces tu misión es don't mates al Tamagotchi. Entonces es aliméntalo, eh, dale los cuidados básicos para que no se muera. Y yo Ajá. estaba metida en eso, ok, en amamantar, pero yo estaba muy desconectada, o sea, yo no me sentía ni remotamente, a ver, afortunadamente no tenía repulsión hacia el bebé, lo quería cargar, obviamente, pero mi mente estaba más de manera mecánica en de hacer que la lactancia funcionara y de cómo seguir los pasos de lo que se espera de mí ahora, pero yo no estaba conectada emocionalmente con ese bebé. ¿Y cuánto tiempo pasa para que tú digas, ok, puede que algo no esté bien? Yo creo que es muy difícil saberlo porque tú lo sabes, o sea, el posparto es una situación muy difícil y es difícil decir en qué momento el trauma se mezcla con el posparto, cuándo es uno, cuándo es otro, es muy distinto, es muy difícil, pero yo creo que signos muy claros era que me tardé muchísimo en tener eh, este vínculo con mi bebé. A ver, muchísimo, afortunadamente yo creo que fue en realidad a lo mejor un mes, semanas, o sea, no fueron años, no lo digo así, pero obviamente no muy distinto a la experiencia de luego en cuanto nace mi bebé, lo siento aquí, ¿no? En que me costaba mucho trabajo hablar de la experiencia, en que cuando lo platicaba con otras mamás que acababan de pasar, como que ellas tenían, me daba cuenta que la manera en que ellas hablaban del parto era muy distinta a la como que yo hablaba o como yo me sentía. Eh, como escucharlas hablar, luego sentía yo un nudo en la garganta y me sentía muy afectada. Eh, Pensamientos intrusivos. También me dio mucha culpa. Eh, Tenía mucha culpa porque
Yo en realidad, aparte por de que la doctora me gritó, pero en realidad yo siento que la atención médica fue en realidad de acuerdo a lo que estaba sucediendo. O sea, en realidad de, ok, tenías colestesis, teníamos que hacer esto. Leyendo más con mi segundo embarazo acerca del tema, me di cuenta que a lo mejor, bueno, se pudieron haber hecho estas cosas, pero bueno, siento que el cuidado médico fue bueno, pero que obviamente las cosas se salieron de control. No fue necesariamente error médico, pero fueron como pasaron las cosas. Entonces, yo tenía mucho esta culpa de que si yo no hubiera tenido 3 o 4 epidurales, yo no hubiera llegado a este punto. Entonces, es la culpa de a lo mejor yo me pudo haber aguantado más el dolor. Y luego recuerdo, no es que yo no podía haberme aguantado ese dolor, pero a lo mejor dije, bueno, a lo mejor me puedo aguantar la segunda espidural y se me hizo a lo mejor muy fácil en ese momento decir, sí, démela otra vez, o la tercera epidural. Um, y me entraba esa culpa y hubo comentarios de algún familiar cercano que me dijo que me habían dado ese epidural demasiado temprano y que debieron haberme la dado mucho más tarde para no llegar a esa situación. Y que yo decía, es que yo ya no podía con el dolor y el comentario fue como, pero es que es como un dolor rico. Y yo, no, es que yo no sentía. Entonces me entraba la culpa. Yo decía, no, pero me entraba la culpa. A lo mejor me pude haber aguantado. A lo mejor pude haber evitado esas epidurales que me llegaron al punto donde estaba. ¿Tenías pesadillas? ¿Recordabas el evento como, o qué otros síntomas crees que tenías? Porque justamente estábamos hablando de esta parte de muchas emociones, ahora como la culpa, pero por ejemplo, ¿te sentías irritable? ¿Cómo era, por ejemplo, tu relación con tu esposo? Creo que la relación con mi esposo estaba bien, eh, pero sí, sí tenía pesadillas, tenía problemas para dormir, pero como te comento, es difícil entender dónde se separa entre posparto y trauma. Ujú. Claro, te puedo decir perfectamente que no tuve ninguno de esos síntomas con mi segundo embarazo, que fue totalmente distinto, eh, pero sí, no sabría decirte. O sea, tú no estás segura de esta diferencia. No estoy segura de, en cuanto a la irritabilidad, no, yo creo que la falta de sueño, las pesadillas, yo creo que sí, eso no era normal. Ujú. Y no era normal que me costara tanto trabajo hablar al respecto y que cada vez que hablara llorara. Yo creo que eso no era normal. ¿Cómo te das cuenta, o más bien en qué momento decides buscar ayuda, o cómo es este proceso de que ya llegas a un lugar para trabajar este proceso? Mm, yo creo que enterré todo esto, enterré todo. O sea, yo creo que en algún punto cuando pasó como el shock inicial y cuando ya estoy como más acomodada en la vida de mamá, eh, y que me estoy repitiendo esta historia a mí misma de eh, nunca estuviste en peligro. Ujú, Yo creo que me convenzo a mí misma que no fue para tanto. Bueno, fue para tanto, pero que ya pasó ujú, y ujú. que somos muchas las mujeres por las que pasamos esto y que entonces, eh, ok, next. Eh, Obviamente en ese momento yo no tenía como ningún deseo de pensar en tener otro hijo, pero bueno, al final de cuentas pasaron los años, y resulta que estoy embarazada de nuevo y obviamente lo primero que pienso es, yo no voy a pasar por lo que pasé otra vez. O sea, no, eh, yo creo que voy a tener una cesárea y, o sea, no. Eh, Me doy cuenta
que estoy bastante ansiosa, que estoy bastante temerosa del proceso, que estoy, eh, al final de cuentas me daba mucho miedo eh, tener colestiasis otra vez, que tus probabilidades son bastante altas cuando ya te pasó una vez y normalmente pasa antes, o sea, si esta vez me la detectaron muy al final del embarazo, ahora la podía tener mucho antes y entonces el bebé se tenía que sacar desde antes. Entonces digo, yo no voy a pasar por eso, o sea, yo no, y obviamente mucho miedo, mucha angustia y fue cuando me di cuenta que necesitaba ayuda psicológica y necesitaba tener un plan de acción porque no iba a permitir que yo pasara otra vez esta experiencia. ¿Y a quién acudes? Yo creo que a dos personas acudo a una psicóloga eh, donde empezamos a platicar, o sea, claramente ella me explicó lo que había pasado, me explicó que el tipo de reacción que yo tenía era un trauma. Y por otro lado, también consigo una doula, que es una persona que te acompaña durante el embarazo y el parto y que te ayuda a varias cosas, pero yo creo que te ayuda un poco como a que tengas más un poco de control de cómo quieres que las cosas sean y que sí, yo creo que hay que entender que yo creo que es algo que no entendía yo antes de ser mamá, que no importa cuánto mucho tú te prepares o cuánto mucho tú tengas un plan, a final de cuentas puede pasar lo impredecible. Y, y una cosa es tu cuerpo y tú, que a lo mejor a veces ni siquiera tu cuerpo funciona como quieres que la Te dejamos. batería. Ah, ya. Se me va, tengo batería baja. Perdón, yo creo Eh, que sea, Te esperamos, te esperamos. sí, ¿cómo puedo No, estar? quédate, quédate y ve. Sí. Ok, gracias. En lo que esperamos que regrese, bueno, lo que justamente hablábamos, ¿no? De cómo está llevando ella el proceso, son los claros síntomas de un trastorno de estrés postraumático, ¿no? Que no necesariamente es que tú tengas que estar en una emergencia médica, o sea, o que tu vida esté en riesgo, ¿no? O como dices, que estés en guerra, o sea, no, el estrés postraumático se puede generar hasta simplemente el no sentirte escuchada, en el sentir, como ella lo dijo, en el sentir que tú no tienes el control de la situación, ¿no? En el que estás en sufrimiento y no tienes el control de la situación, ahí puede empezar, o en ese momento se puede generar un trastorno de estrés postraumático. Y ella justamente nos cuenta como todo el proceso de las emociones, ¿no? Eh, Ella al no saber lo que estaba viviendo, pues decide cómo guardarlo, pero nos damos cuenta que realmente fue un proceso que ella nunca solucionó, ya que en el segundo parto, bueno, en el segundo embarazo, ella empieza a tener ansiedad y miedo a volver a pasar por la misma situación, ¿no? Entonces, eh, nos decías, ¿no? Conseguiste el apoyo de una psicóloga y aparte una dula, que es como una partera, pero que también te ayuda en el proceso. Sí es partera, ¿no? No, no es partera. Ella no puede, Ah, sí, no no. tiene, tendrá alguna, en mi caso la mía tenía sí conocimientos, porque también era enfermera, pero al final de cuentas ellos están ahí simplemente para acompañarte, para ayudarte, para que tú también sueltes un poco el miedo para que, Mm, a ver, si tú dices, yo no voy a pasar por esto y yo quiero una cesárea, es de, bueno, vamos a decir que lo que tú quieres es una cesárea y no se ujú, discute. Si tú ujú, quieres tener una cesárea, tienes una cesárea. ujú, Nadie te ujú, puede entiendo. obligar a tener, a ir a escoger cómo quieres que nazca tu hijo. Ok. Y entonces, bueno, ella en qué te ayuda en este proceso? Eh, la dula. Ujú, Sí, la dula me ayuda.
un poco como también aterrizar qué tipo de experiencia quiero tener. Yo le dije que no estaba yo segura, me tomó mucho tiempo realmente decidirme si quería la cesárea o no quería la cesárea. También yo creo que dependía mucho de si tenía la colestiasis o no. Al final de cuentas, me salvé en este embarazo. Y ella me preguntó que entonces qué quería, ¿no? Y yo le dije que realmente me había quedado yo con muchas ganas de tener un parto como yo pensé que quería hacer en agua, en un ambiente más tranquilo, sin sufrimiento. Y ella me dijo, bueno, tratemos de trabajar para que tengas eso. Eh, Me ayudó mucho a que también mi esposo entendiera por lo que estaba pasando, que entendiera mis miedos y que también nos conectara en cómo los dos me podían ayudar en ese momento. También me ayudaba con cosas, al final de cuentas me ayudó con muchas cosas prácticas, de posiciones, de la, no sé cómo se dice en español, esta máquina de como pequeños electroshocks, que es una maravilla Ah, para sí. las contracciones. Eh, Me ayudó a que tuviera el parto en agua, que al final de cuentas no me gustó estar en la alberca porque estaba muy fría el agua. Pero bueno, y yo creo que me ayudó a estarme, a acompañarme mucho, porque yo era ya que le podía decir, me estoy sintiendo rara a las 2 de la mañana y me escuchaba. Y eso ayudó mucho. ¿Sientes que antes de tu segundo parto tú ya estabas en un proceso de sanación? Sí, yo creo que algo que se me olvidó decir es que también mi dula me dijo que yo podía pedir una consulta médica con el hospital en el que me atendieron, que yo tenía el derecho de que mi caso se revisara, y que me explicaran qué había pasado y que me escucharan. Eh, entonces yo creo que, bueno, eso no sé si en México exista, pero afortunadamente esto teníamos acá. Entonces hice eso. Una persona externa revisó mi expediente y me explicó por qué se me habían dado las intervenciones que se me habían dado. Le dije de este médico que me había gritado, se disculpó, me dijo que no tenían, que debió haber sido manejado de manera distinta. Y bueno, me explicó que, como yo lo que te había dicho, que a final de cuentas, pues las intervenciones eran necesarias en ese momento. Eh, pero bueno, que eso no quita que tuviera yo la experiencia que tuve por las complicaciones, pero que era necesario. Entonces también esa parte, yo estaba como más tranquila. ¿Cuánto tiempo crees que te tomó recuperar esta bienestar emocional, como sentirte mejor? Ya igual y un poco, ya no sé, porque bueno, hoy en día lo cuentas y sigues teniendo muchas emociones, ¿no? Pero me imagino que llegó un momento en el que ya te sentías un poco liberada de este trauma que pasó. ¿Cuánto tiempo tardó en llegar ese proceso? Yo la verdad no sé si llegué al parto de mi segundo hijo totalmente así. Yo creo que, yo creo que vamos por la vida así, ¿no? Como igual, como dije, ok, me embaracé, vamos a un siguiente parto y como que a lo mejor siguiendo la secuencia de los eventos, pero yo creo que realmente no te puedo decir que yo no llegué al parto bien. Yo creo que no. Yo creo que seguía teniendo el mismo miedo bueno, no el mismo miedo, o sea, como te explico, ya había cierta sanación, pero yo no te puedo decir que llegué al parto y dije, ya estoy segura aquí que yo creo que eso pasó, es realmente una sanación hasta después y claramente, como puedes ver por mis reacciones todavía, yo creo que no sé si en algún punto reviviré la historia y me sienta distinta. Ujú, ujú. ¿Y por qué decides entonces tener un segundo embarazo? Yo creo que era más fuerte mi deseo de ser madre de nuevo. Yo creo que era más fuerte y yo creo que
yo creo que estaba convencida, yo creo que es una decisión súper personal y yo creo que si mi embarazo, o si el trauma hubiera sido de manera distinta, a lo mejor yo hubiera tenido miedo de tener otro hijo, pero yo creo que para mí era muy claro que la razón o la causa de mi trauma había sido la colestiasis y las intervenciones que tuve. Entonces yo creo que yo tenía esa idea que si yo Ujú, no tengo colestiasis o si ujú, tengo, si voy por una cesárea no voy a pasar por esto. Entonces a lo mejor yo ujú, tenía como muy racionalizado que había un buen buena probabilidad de poder salir de esto con un bebé, que era lo que yo quería, sin un trauma. ujú, claro. Pero, por ejemplo, yo he entendido que también, por ejemplo, hay mamás que han tenido cesáreas extremadamente traumáticas, que obviamente no quieren pasar por otra cesárea, ¿no? Pero yo no tenía ese antecedente. Ujú, sí, claro. ¿Y cuál es la diferencia con tu segundo parto? ¿Qué pasa en el segundo parto? Ah, yo creo que al final, yo creo, en México yo creo que eso sí no es posible, pero aquí de verdad, no te, o sea, tú puedes llegar a la semana 41 con 5 o 6 días y te dejan llegar hasta más adelante en tu embarazo. No hay ninguna intervención. O sea, ese es como el límite, 41 días, 41 semanas, 5 días. Entonces yo llego a las 41 semanas, 5 días sin colestiasis y yo creo que mi cuerpo ya bastante listo para llegar al, para tener un parto. Entonces, cuando ya me revisan es como ya estás muy dilatada, o sea, ya estás teniendo dilatación, ya estás, tu cervix ya está casi desaparecido, o sea, igual nada más te vamos a romper la membrana y eso deben empezar las contracciones. Eh, entonces, y yo tenía un poco como el plan, yo había como hablado con mi doula y le había dicho que no quería la epidural porque claramente yo tenía una mala experiencia con las epidurales, pero que por ningún motivo quería yo llegar al sufrimiento otra vez. Claro. Eh, entonces que yo le di, o sea, que ella me ayudara a que si yo estaba entrando en ese momento, eh, que teníamos que hacer algo. Entonces teníamos una palabra clave, creo que era guacamole. Entonces, en el momento en que yo dijera guacamole, es de epidural ahorita y no va preguntas, ¿no? Entonces, eh, llegué, o sea, me rompieron la membrana y tuve un parto rapidísimo. O sea, las contracciones me empezaron, yo creo que 10 minutos, yo creo que después de que me rompieron las membranas. Y en papel, 2 horas después ya tenía a mi Oh, hija wow. en mis brazos. Eh, fue difícil, aunque suene como 2 horas, como todo el mundo quiere un parto de 2 horas, pero lo que explicaba al principio, que cuando es más gradual, tu cuerpo se acostumbra un poco a lidiar con ese dolor y en el caso de como son tan rápidos, pues también empiezas a caer en ese momento eh, en el que se siente mucho, que estoy como too much. Y luego en algún momento en el dolor estaba como de, ¿por qué estoy haciendo esto otra vez? Eh, y fue un parto que físicamente fue mucho más doloroso que mi primer parto, pero no fue sufrimiento. eh, y eso hace toda la diferencia. Total, total. Eh, entonces, es un parto siempre, como digo, los partos siempre van a ser extremadamente dolorosos. O sea, me acuerdo el momento en que como va saliendo, descendiendo el bebé, cómo me sentía yo que me estaba literal el cuerpo destruyendo, partiendo en dos. Pero bueno, nace mi bebé y yo me siento en la luna. O sea, es como de wow. O sea, fue increíble cómo me sentía. Después de que me recuperé, obviamente, porque
hoy, como fue todo tan rápido y estaba entrando yo creo que un poco en shock, que empieza a uno, se le baja la temperatura mucho y estaba como temblando y obviamente también tenía un poco de desgarro también, eh, pero ya como que me recupero, que ya regreso a mi cuerpo, es como de wow, esto fue increíble, tener a mi bebé en los brazos, el apoyo de mi esposo, o sea, yo creo que fue lo más lindo de toda la experiencia. O sea, que él estuviera ahí a mi lado y las cosas que me decía, el amor que me estaba transmitiendo, aunque yo no podía yo hablar y estaba en mucho dolor, pero él que estuviera ahí, me sentí tan amada, tan acompañada. Mi dura me estaba diciendo, tú estás aquí, estás dando a luz al lado de miles de mujeres alrededor del mundo, todas estamos juntas, o sea, como palabras como súper, súper bonito, y mi esposo verlo con ese amor en los ojos, y obviamente para él es una experiencia distinta. Mi esposo me estaba viendo con cara de un poco de sufrimiento porque me estaba viendo que yo estaba con las contracciones como, y me veía como de, ¿qué más hago por ti? Pero yo no podía hablar, ya no podía hablar, pero yo sentía ese amor. Entonces, eh, ya estoy en el cuarto con mi bebé y yo me siento como wow, como súper mujer, como me acuerdo que me sentía súper bien. Yo creo que estaban todas las hormonas y toda la adrenalina todavía al top, que me acuerdo perfecto pensando de, hay una pizzería en el segundo piso del hospital. Yo creo que igual me bajo ahorita por una pizza, ¿no? Con mi carrito, con mi bebé, yo creo que me voy a bajar por la pizza. De que yo me sentía súper, o sea, como de, aquí salimos de la fiesta. Al otro día, claramente, yo me sentía de que autobús me atropelló, porque obviamente me dolía todo lo que en ese momento no me estaba doliendo. Pero en ese momento yo me sentía súper. Y claramente ahí sané un poco. Claro, totalmente, totalmente. Ay, Lulu, qué experiencia tan fuerte. Em, ¿qué, qué le dirías tú a una mamá em, que quizá vivió lo mismo y está como en los primeros días del trauma? Que escucha tu instinto. Si tu instinto te dice que algo estuvo mal, créelo, créete a ti misma y no importa lo que más te diga, lo que alguien más te diga, porque nadie más sintió lo que tú sentiste y tú tienes todo el derecho de sentirte como, como te sientes. Y es normal, a mí me refiero, no es normal lo que te pasó, no es tu culpa, es todavía el sistema que nos falló, porque el sistema está enfocado a mantener la salud tuya y de tu bebé, la salud física y que tu bebé llegue al mundo bien. Pero todavía el sistema no está diseñado para cuidar tu bienestar emocional y tu bienestar mental. Entonces, desgraciadamente, el sistema médico en ese sentido todavía nos sigue fallando. Escucha tu instinto y si puedes, platícalo con alguien, busca un psicólogo. También hay mucho material por ahí, si empiezas a buscar trastorno de posparto, y yo creo que ayuda mucho también a entender y leer otras historias y leer libros. Hay libros, desgraciadamente no conozco libros en español, pero hay libros que te ayudan, o sea, a escuchar otras historias también de personas que dices, pero bueno, o sea, me acuerdo de haber leído perfecto una historia de una que ella era partera y que era su tercer hijo y aún así tuvo trauma. O sea, todas nos puede pasar. Claro, ujú, sí, exacto. Lulu, muchísimas gracias por este No a ti. espacio lleno de emociones. No, Mm, yo ya conocía esta historia, pero igual volverla a escuchar y así. De verdad que para mí tú eres una súper mujer y te admiro muchísimo por todo esto y ahora te admiro aún más. mm. Eh,
Me encanta tenerte aquí conmigo y les agradezco a todos los que estuvieron con nosotros, que nos vieron, que tengamos este espacio donde podamos tener más mamás platicándonos sobre sus historias. Y si tú has pasado por un parto complicado o alguna situación durante tu embarazo, durante tu parto, posparto y sientes, te sientes confundida emocionalmente, te sientes con culpa, triste, enojada, háblalo. Háblalo, acércate a tus amigos, a tu familia, busca apoyo psicológico, no estás sola, no tienes que estar sola y sanar es posible. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Vamos a tener este live guardado en la página de Mamá Plena para si ustedes creen que alguien más deba de escucharlo, compártanlo. Y bueno, pues muchas gracias, Lulu. Te mando Gracias, un abrazo, te quiero. gracias, hasta Gracias luego, a gracias. todos. Bye. Bye.